Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir en nuestro paseo por la palabra de Dios, en este diálogo de la Biblia con nosotros, para ir conociendo cuáles son las características que identifican al cristianismo. Hablamos de lo que en el cristianismo significa la persona de Jesús, su encarnación, su vida, su muerte, pero hoy vamos a hablar de otro elemento que es fundamental en el cristianismo, que hace del cristianismo algo completamente original. Mirad, a lo largo y ancho del mundo hay diferentes lugares sagrados para diferentes confesiones religiosas donde se pueden encontrar los sitios o los restos donde supuestamente reposan o murieron o reposaron los fundadores de esas religiones. Se sabe que hay varios monasterios budistas en Asia que dicen tener reliquias, partes del cuerpo de Buda. Sabemos dónde estuvo la tumba de Mahoma. Podemos identificar cuál es el lugar donde murió y fue enterrado Moisés. Los fundadores de muchas religiones han muerto y fueron enterrados. La diferencia con Jesús es que la Biblia asevera que el fundador del cristianismo murió, pero resucitó de entre los muertos. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, está registrado en el capítulo 15, y este es un documento muy interesante porque es un documento bastante antiguo, la primera carta a los Corintios. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Él recibe del Señor, el Señor se le revela a Pablo, ¿no? Pero hay algo interesante, cuando él expresa en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él dice que él recibió también la enseñanza de que Cristo murió por nuestros pecados. Este es un aspecto muy importante, Cristo murió por nuestros pecados, ya lo hemos dicho. Lamentablemente hay no solo diferentes religiones, sino aún dentro del cristianismo, algunas corrientes que dicen que Cristo no murió por nuestros pecados. La Biblia es clara, Cristo murió por nuestros pecados, porque alguien tenía que morir la segunda muerte, alguien tenía que ser el sustituto en el Calvario y fue Cristo, ¿no? Entonces Cristo murió por nuestros pecados, pero dice Pablo, no solo que murió, sino que resucitó y que se apareció a todos los apóstoles, que se apareció también a Pedro, que se apareció luego a Jacobo, a su hermano, que se apareció a más de 500 hermanos, que se le apareció a él. En otras palabras, hubo una cantidad de testigos de la resurrección de Jesucristo. Los testimonios que nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la resurrección, son asombrosos. Fijaros, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, ahí encontramos al final del Evangelio de San Lucas, cuando Cristo ha resucitado. Sabemos que Él resucita en las primeras horas del domingo posterior a su muerte, ¿no? Y al estar en el sepulcro el viernes, el sábado, Él resucita el domingo. Sabemos que Él se aparece a los apóstoles. Y cuando lo ven, quedan tan asombrados que creían que era un ser espiritual, que era un fantasma, podríamos decir, al punto que Jesús les pide para comer y come delante de ellos, para mostrar que ellos estaban viendo realmente a alguien de carne y hueso. Cristo había resucitado, su cuerpo había vuelto de la muerte. Este encuentro con el Cristo resucitado cambió de tal manera la vida de estos hombres que llegaron a estar escondidos en el aposento alto por miedo a aquellos que habían llevado a Cristo a la cruz. Transformó a estos cobardes en unas personas tan valientes que no tuvieron temor de ir de un lugar a otro del mundo conocido de sus días para contar que Cristo había muerto y había resucitado de los muertos. Hay algo asombroso también. Ninguno de ellos contó una historia contradictoria. Ninguno de los testigos oculares de la resurrección contradijo lo que otro había dicho. Todos los que murieron como mártires, habiendo sido testigos oculares de la resurrección, jamás cambiaron su testimonio. Está comprobado que muchas personas que han mentido, cuando son sometidas a tormento, reconocen su error, su mentira. Ningún apóstol, fuera de San Juan, murió de muerte natural. Todos experimentaron el martirio, pero todos mantuvieron hasta el último momento
el relato de la experiencia que ellos habían tenido, porque habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado, lo habían visto. El mismo Juan llega a decir, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. El impacto de la resurrección fue tan poderoso que esta primera generación de cristianos salió a proclamar el evangelio de un Cristo resucitado a toda nación, tribu, lengua y pueblo conocido de sus días. Y sin tener todos los medios que hoy disponemos, el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, dice que se llegó a predicar el evangelio en todo el mundo conocido, bajo el cielo, de todo el mundo conocido de aquellos días. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de estos hombres hubiera cambiado. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de estos hombres se hubiera vuelto en personas tan valientes, en personas tan dispuestas no solo a proclamar una verdad, sino a dar su vida por lo que estaban diciendo. Pero hay algo más que dice San Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido la fe cristiana. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero aclara, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. La tumba de Jesús está vacía. Y esto marca una diferencia fundamental con el cristianismo. Cristo es un Salvador que vivió una vida victoriosa, que murió una muerte para victoria, que murió y en su muerte condenó al pecado. En su muerte trajo redención, en su muerte trajo salvación, trajo vida eterna. Pero si Cristo solamente hubiera vivido y solamente hubiera muerto, hubiera sido un fundador de religión más. La diferencia sustancial es que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. No es un Salvador muerto, es un Salvador vivo. Y su resurrección es la garantía de la resurrección de todos los que creen en Él y vivan y mueran con su fe puesta en Él. Por eso Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Cristo dijo que llegaría la hora en que todos los que están en los sepulcros oirían la voz del Hijo de Dios y unos saldrían para vergüenza y confusión perpetua y otros saldrían para vida eterna. La idea de la resurrección fue tan fuerte que los apóstoles llegaron a presentar la resurrección como el gran consuelo de los vivos frente a la muerte. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, les dice que él no quiere que ellos estén apesadumbrados, porque si creen que Cristo murió y resucitó, también tienen que saber que Cristo cuando venga traerá a la vida a todos aquellos que han muerto en Cristo, que han dormido en Jesús. Y dice que Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y le termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, tú tienes un Salvador, yo tengo un Salvador, cuyos restos no están en ninguna tumba. Un Salvador que triunfó sobre la tentación, que triunfó sobre el pecado, que gustó la muerte a favor de todos nosotros, que experimentó la segunda muerte para que tú y yo no la vivamos, pero que triunfó sobre la muerte y el sepulcro, levantándose al tercer día de entre los muertos. Si tú crees en Cristo, eres salvo. Si tú aceptas a Jesús, eres salvo. Y si permanece tu fe puesta en Cristo cada día de tu vida, aunque llegue el momento que
despidas de la existencia terrenal y entres en el sueño de la muerte, cuando entremos todos los creyentes, tú y yo entraremos en algún momento en el sueño de la muerte, lo podemos hacer con la tranquilidad de que Cristo dijo: yo soy la resurrección y la